Estamos con el señor Fernando Rospigliosi, experto, para mí uno de los mejores analistas políticos de este país. ¿Cómo está, don Fernando? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Y esta entrevista tiene por objeto hacer un análisis profundo de lo que está ocurriendo en el país. El presidente salió este domingo en una entrevista en donde no se le preguntó tal vez todo lo que se le debía preguntar, a exponer su situación frente a este caso Swing, ¿no? Él ha dicho, entre otras cosas, que nunca coordinó una obstrucción a la justicia. Bueno, usted lo ha escuchado. ¿El presidente está deslegitimado, diría usted? Totalmente es un mentiroso y sus mentiras ahora ya quedan en evidencia. Antes, encubierto por los medios de comunicación afines y por todo el coro de la coalición vizcarrista, eh, podía tratar de engañar a la gente. Ahora ya es muy difícil porque ha quedado en evidencia su mentira respecto a este caso. No cabe ninguna duda, ninguna, de que él ordenó la contratación de este sujeto a 6 ministros diferentes en 9 contratos distintos. No hay ninguna duda de eso. Y los audios que se revelaron luego muestran también que esto es verdad, que él ordenó el contrato y que además ha tratado de negar la evidente relación que tiene con este sujeto Swing y ha tratado de encubrir su responsabilidad cometiendo varios delitos, según los abogados, ¿no? Obstruyendo a la justicia, conspirando para mentir ante los organismos fiscalizadores del Estado. El problema es otro, es más grave, que hay un sector de la población que ya no respeta al presidente, o sea, por lo menos eso es lo que dicen otros analistas, que después del caso Swing, ni el guachimán de Palacio de Gobierno le tendría respeto. Tan de grave es la cosa, tan de grave es el deterioro del tema político en este país. Sí, porque este sujeto es un individuo mediocre que llegó al poder por las circunstancias que conocemos y desgraciadamente está ahí. Fue utilizado por esta coalición vizcarrista para su propósito de liquidar a ciertos adversarios políticos. Bueno, se utilizaron mutuamente, ¿no? Uh -huh. Y fue elevado a los altares por esta gente, una cosa increíble, como un luchador anticorrupción, cuando era evidente que era un individuo mediocre, oportunista, que traiciona a todo el mundo. Entonces, ahora, después de este penoso incidente con Swing, ha quedado demostrado la catadura de este individuo, ¿no? Que es capaz de mentir con ese desparpajo, que es capaz de enredarse en un asunto que en efecto pudo haber sido un tema menor, pero que por su propia responsabilidad se convirtió ya en un asunto delictivo, del cual él es el principal responsable. ¿Usted tiene una idea de por qué en un momento no salió a aceptar que la amistad con Swing? ¿Por qué este escándalo sobre lo que usted ha dicho, un tema menor? Sí, porque debe haber algunos secretos, algunas cosas ocultas, muy sucias, que tienen de su vinculación con Swing, ¿no? O sea, sin duda él ordenó que lo contraten y que le paguen por ciertos servicios que no conocemos cuáles son, y no ha tenido el valor de dar la cara y decir que, bueno, él realmente lo contrató porque hubiera tenido que dar explicaciones sobre por qué hizo que lo contrataran, y entonces ahí ya las cosas se ponían más turbias, ¿no? Entiendo que tampoco cree en esta casi pelea que ha iniciado el mandatario contra las decisiones del Ministerio Público. Bueno, lo que yo decía hace pocos días es que una diferencia entre Montesinos y Blancanelli de Acolán en la década del 90 y Vizcarra y Zoraida Ábalos en nuestros días, es que Montesinos controlaba completamente la fiscalía y Vizcarra no la controla completamente. Por supuesto, a través de Zoraida Ábalos y otros fiscales tiene una influencia muy fuerte, pero no la controla completamente. Entonces hay ciertas cosas que escapan a su control. Y como hemos visto ahora, la fiscalía está enzarzada en peleas, en disputas internas,
que muestran pues, que no hay un control absoluto de parte del gobierno. Pero es muy grave lo No, que usted dice, ¿ah? Que, o sea, usted cree que esa relación de amor, odio, distanciamiento, acercamiento con la fiscal de la Nación es cierta. bueno, sin ninguna duda, esa fiscal fue puesta ahí por Vizcarra. Recordemos que él presionó desde el primer día al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, para tratar de sacarlo y al final logró sacarlo. Y puso en su lugar a Zoraida Ábalos, que es una persona muy cuestionada desde su ingreso a la fiscalía. Hay reportajes publicados por Ricardo Uceda, por Rodrigo Cruz del año 2014, que cuestionan la manera como esta señora entró a la fiscalía. Entonces, eh, está claro que no es una persona adecuada, pero también fue endiosada por la coalición vizcarrista como si fuera una luchadora anticorrupción, por favor. Lo único que hace es trabajar junto con Palacio y con esta coalición para perseguir a los adversarios del régimen. Pero, como digo, no controlan completamente la fiscalía, hay ciertas cosas que escapan a su interés. Entonces ocurren estas cosas que hemos visto en los últimos días. Ahora, sin duda, ellos van a tratar de echarle tierra al asunto, de amedrentar a los testigos. Pero en fin, veremos cómo se desenvuelven las cosas. Tampoco hay que creer que ellos son pues todopoderosos, ¿no? Uh -huh. Hemos visto cómo este caso Swing se les ha escapado de las manos. Entonces, no hay que tampoco Pero se les pensar escapó de que las esto, manos por una relación de odio, odios bueno, internos, envidias. así ocurren las cosas, toda la vida han ocurrido así, así ocurrió con Montesinos, así ocurren con todo. ¿Usted Así cree que ocurre Karen Roca es la pinchi pinchi de Vizcarra? más o menos una cosa parecida, ¿no? Y claro, ahora a esa señora que, en fin, no tiene mucho poder ni mucho dinero, van a tratar de presionarla y seguramente va a entrar en contradicciones. Claro, eso lo van a lograr. Y así también pasó con la gente de Montesinos, entraba en contradicciones, pero las cosas se llegaron a saber al final y yo confío en que en este caso también se van a conocer todas las interioridades de este gobierno que en mi opinión es muy corrupto. Señor Rospigliosi, antes de pasar a otro tema, ¿no le causa suspicacias que esto haya ocurrido en momentos en que se hacía público el acuerdo de la Fiscalía del Ministerio Público con Odebrecht? Porque además hoy vemos que la Procuraduría ha firmado un fideicomiso para garantizar que Odebrecht pague los 650 millones de soles, monto irrisorio frente a todo el tema de corrupción que generó en este país y todas las pérdidas que generó. ¿No le parece, no le genera suspicacias? No, en verdad no, no me genera suspicacia porque las cosas ocurren inesperadamente muchas veces. No hay Lo, relación entre ambos. no, no creo, no creo. Lo Uh -huh. que sí me parece es que lo de este acuerdo con Odebrecht y toda la manipulación del caso Odebrecht ha habido, donde se le ha dado todas las ventajas posibles a la empresa y a sus funcionarios y exfuncionarios, todo esto va a tener que ser investigado y tratado en el futuro cuando termine este nefasto gobierno, porque ahí claramente se ha usado este caso para perseguir a los adversarios del gobierno, para proteger a los amigos del gobierno y a cambio de eso la empresa ha obtenido todas las ventajas que ha querido, a cambio de decir lo que el gobierno quería escuchar. Obviamente estos escándalos políticos, todos en general, los escándalos políticos han favorecido a que las obligaciones de Odebrecht pasen coladitas, porque les vuelvo a repetir, 650 millones de soles para que pague de reparación civil es, creo, el monto más pequeño de lo que ha pagado esta empresa en el mundo, ¿verdad? Sí, claro, y además en unos plazos larguísimos que no se sabe si se van a cumplir. Sí, claro, eso ya desde el principio varios hemos criticado los términos de este acuerdo, la secrecidad de varios temas, la benevolencia con que trataban a los funcionarios de Odebrecht. ¿No? Por ejemplo, en el caso del gasoducto fue increíble, obviamente, y se han habido pues coimas en otros casos, en el caso más grande, el proyecto más grande que hizo Odebrecht en el Perú, 7.500 millones de dólares, obviamente también han pagado coimas, pero ahí les dejaron pasar a los funcionarios de Odebrecht que decían, no, en este caso no se pagaron coimas. Por favor,
porque, claro, Odebrecht no podía reconocer porque iba a tener consecuencias para ellos en el intento de cobro de $2.000 millones al gobierno. Ujú, Y también para proteger a sus amigos Ollanta y Nadine Heredia, que son parte de esta coalición que ha respaldado al gobierno, ¿no? ujú. Entonces, claro, hay cosas pues muy obvias que yo creo que van a salir a luz. En términos generales, usted dice que el presidente miente y miente y miente, pero también se equivoca en algunas cosas. Diría usted, por ejemplo, en el tratamiento de la pandemia, no se quiere reconocer que ha habido un error grave, que hay gente que ha muerto por ese error. Por ejemplo, las pruebas rápidas. Gente que le salía 2, 3 veces negativa la prueba rápida, no recibió tratamiento a tiempo y se murió. O sea, también ahí ha habido una especie de cortina para ocultar los errores que se han cometido en esta estrategia, diría usted. Bueno, yo creo que está claro que este gobierno es uno de los peores del mundo en cuanto al tratamiento de la pandemia, ¿no? Los resultados están a la vista y ya hasta en el debate presidencial de los Estados Unidos sale ahí el Perú como el peor país del mundo en cuanto a fallecidos por 100.000 habitantes. Es el peor país del mundo en cuanto a caída del Producto Bruto Interno. O Ujú. sea, ha sido un desastre completo desde el principio y era previsible. Yo recuerdo el primer artículo que escribí cuando empezó este asunto a mediados de marzo, dije que esto iba a ser un desastre porque tenemos un Estado muy débil ciertamente, pero un gobierno absolutamente incompetente. Y eso ya se ha demostrado a lo largo de los meses. Hubo una cuarentena muy estricta que no sirvió para Ah, contener al virus, como era previsible, y luego un pésimo tratamiento, pusieron un ministro de salud que era un desastre, lo pusieron ahí por razones ideológicas, porque era el Frente Amplio, en fin, de los aliados del gobierno, y fue una gestión desastrosa, ¿no? Por eso estamos tan mal como estamos y los peruanos van a sufrir, vamos a sufrir estas consecuencias durante mucho tiempo, ¿no? el Congreso es la criatura de Vizcarra y sin embargo trató de volteársele en algún momento. ¿Usted cree realmente en esas peleas interinas o también hay una cortina de humo allí? No, no, son peleas que hay, porque este Congreso es pésimo, pues, como tú dices, es la creación de Vizcarra, que disolvió ilegalmente el Congreso anterior y nos trajo este Congreso, que ha resultado muy fragmentado, muy populista, como era de esperarse, y ahora pues hacen barbaridades que están contribuyendo a empeorar la situación económica en el largo plazo y además bueno, también hay ambiciones y una serie de intereses oscuros en el Congreso que llevan a que en determinadas ocasiones se enfrente al gobierno. Pero ojo, ojo, no hay una oposición al gobierno. Antes había oposición al gobierno, había líderes de oposición, había Ujú. partidos de oposición. Eso lo logró destruir Vizcarra con la coalición que lo respalda, les quitó su fuente de poder, que era el Congreso anterior. Entonces ahora hay enfrentamiento con este Congreso, pero no hay oposición. ¿Quién es el líder de la oposición? No existe, no Ujú. hay, porque ahí ha sido exitoso Vizcarra con sus maniobras para usar el sistema judicial contra sus adversarios políticos. Coalición que está conformada aparte por el nacionalismo, por la izquierda que había. ¿Quién más, qué agrupación con nombre y apellido forma esta coalición vizcarrista? Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos, hay ONGs, hay estudios de abogados, hay grupos políticos, por ejemplo, allá ha estado y está el Partido Morado, claramente, con sus congresistas, con su líder, todos ahí metidos apoyando a Vizcarra desde el principio, respaldando la ilegal disolución del Congreso, respaldando el mamarracho de reforma política que han hecho, que ha empeorado el sistema político, en fin, hay muchos grupos que han estado ahí, medios de comunicación, por supuesto. Entonces, es una coalición amplia, una coalición de intereses, no es una coalición por ideología ni nada, es una coalición de intereses. Esa guaripolera, la llamada prensa guaripolera, también está allí. Bueno, naturalmente, eso es lo que he dicho, medios de comunicación. El asunto es que los medios están, muchos medios de comunicación están en problemas económicos por la situación misma Ujú. del cambio mundial de la prensa, ¿no?
desde antes, pero con la pandemia la cosa ya ha sido terrible para muchos medios y entonces la publicidad estatal se convierte en el elemento decisivo que puede salvar a un medio de la quiebra o no. Entonces se están jugando la vida y por eso hay este respaldo a Vizcarra. Señor Rospigliosi, esto para terminar, ¿cuál es el futuro inmediato político de este país? Económico, político. Incierto, incierto, incierto. Yo creo que Esto no a se estas arregla ni alturas con las elecciones. no sabemos, no sabemos, no sabe- depende pues de quién gane, pero es completamente incierto, no sabemos quién puede ganar. Las encuestas de hoy día no son representativas de lo que puede ocurrir en abril. Las cosas cambian acá muy rápido, no hay partido, no hay ideología, solo hay caudillos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No lo sabemos, no lo sabemos. Eh, Hay que esperar y tratar de hacer lo que se pueda para que la cosa no se descarrile. Yo creo que hay un peligro muy grande de populismo, ¿no? El populismo puede triunfar en las elecciones de abril próximo y entonces ahí sí el Perú se va a hundir en una situación inmanejable, ¿no? Ojalá que no sea así, y hay que hacer todos los esfuerzos para que eso no ocurra. Perfecto. Yo le agradezco mucho de parte de WIT, muchas gracias por su deferencia, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por darnos luces respecto a la situación que vive el país. Muchas gracias, Muchas señor gracias a Rospigliosi.